velho engenho amanheceu em festa, sanhaço gorjeou linda canção, o céu azul em ouro se acendeu e o amor floriu lá na federação. Brujerías. Hoy hablaremos sobre las brujerías. Hace unos pocos miles de años, cuando la humanidad apenas comenzaba a caminar sobre la tierra, cuando los fenómenos de la naturaleza como el trueno, la borrasca, los rayos, destellaban en el cielo, el hombre de aquel entonces entraba en un estado de temor y fascinación al mismo tiempo. Temor por aquello que aún no terminaba de comprender, pero que dado su gran impacto en el ambiente lo asustaba, lo ponía a temblar, lo hacía correr, a ocultarse en alguna cueva, bajo algún árbol o detrás de una piedra gigante, pero al mismo tiempo lo sorprendía. Los fenómenos de la naturaleza le causaban a este hombre primitivo todo tipo de temores y de expectativas, mientras su mente entendía que se trataba de algo mágico, dirigido por alguna fuerza oculta e invisible. La capacidad de asombro del humano estaba estimulada con cada estrepitoso trueno o con cada destellante rayo. Y siempre se preguntó, ¿quién era el causante de semejante ruido? ¿Quién hacía brillar los cielos y sacudir con fuego la tierra? Alguien lo hacía, pero este humano no lo veía, no lo identificaba, no lo comprendía. El hombre primitivo comenzó no solo a temer a esos fenómenos, sino que empezó a mostrar su inferioridad mientras temeroso rogaba y suplicaba a esas manifestaciones naturales que no le hicieran daño. Y de allí nació el culto por lo extraordinario, el reconocimiento de la grandeza de esas fuerzas invisibles, fuertes e impactantes. De allí nació el concepto de lo mágico, el concepto del culto. Allí nació lo fascinante y fue entonces que la capacidad de asombro se puso de manifiesto. Hoy en día, para nosotros los humanos del siglo XXI, la cosa no es tan traumática, porque ya sabemos, ya entendemos cómo es que funcionan o operan estos fenómenos de la naturaleza. Pero a pesar de comprender cada fenómeno, aún no sabemos cómo controlarlo, ni tampoco sabemos cómo escapar de su aparición súbita. En aquellos primeros siglos de la humanidad, cualquier manifestación no comprendida era atribuida a fuerzas y poderes mágicos, y esa forma de pensar impregnó a todos los pueblos y grupos humanos del planeta por aparte. Pero entre más convivían los primeros grupos humanos, entre más aprendían a socializar, y mientras se dio origen a los primeros clanes y tribus, más se podía entender que cada individuo, cada ser humano era distinto el uno del otro, y cada quien comprendía al mundo de una forma distinta, reaccionaba de forma diferente y se comportaba de forma única. Pero cuando algún ser humano se mostraba un poco alejado del comportamiento estándar de la comunidad o de la sociedad, se empezaba a generar una serie de especulaciones respecto a ese comportamiento o a esa habilidad. Y cuando esas personas especiales, aquellas que se alejaban del común del pensamiento y del comportamiento del grupo, empezaban a expresar sus formas distintas de pensar o de actuar, se empezaba a ver con ojos raros a esas personas. Algunos les temían o simplemente los trataban de forma diferente, de forma especial. Cuando algunos cerebros humanos empezaron a caminar en pro de la evolución de las facultades cognitivas, o cuando empezaron a controlar la intuición, o simplemente cuando eran capaces de vaticinar a través del análisis y la lógica eventos a suceder, a estas personas se les empezó a especular que deberían estar sujetas a alguna poderosa fuerza misteriosa, o simplemente que tenían relación directa con esos seres invisibles ocultos en la naturaleza y en la noche.
se empezó a creer que ellos eran poseedores de algún poder o facultad especial, dotados de algún poder sobrenatural. El anunciar la proximidad de una tormenta, el deducir o vaticinar una época de sequía, o el predecir el comportamiento de alguna persona, logró hacer la diferencia entre la persona que era capaz de lograr todas estas hazañas y el resto de los humanos. Y si a estas facultades cerebrales de la intuición le sumamos alguna que otra habilidad para manejar mezclas de materiales, hierbas o elementos de la naturaleza cuyas reacciones mostraban cosas nunca antes vistas, a estos mentalistas o físico-químicos se les empezó a llamar alquimistas o brujos. El vulgo estaba totalmente impactado, estaba sorprendido ante estas habilidades, y como se desconocían muchas cosas porque no había avance en la ciencia, pues se optó por relacionar a estas personas con poderes ocultos y sobrenaturales. En las sociedades donde la aparición y desarrollo de las religiones explicaban todo y moldeaban el pensamiento total y por ende el comportamiento de sus miembros, terminaron por estigmatizar, perseguir y hasta matar a sus brujos, curanderos o alquimistas. Muchas religiones creen en el poder de la maldad, en la existencia de demonios o espíritus malignos que ejercen influencia sobre los seres humanos, y que algunos de esos espíritus conceden a esas personas únicas y distintas poderes sobrenaturales o mágicos, pero impregnados de su propia naturaleza o maldad. Pueblos cuyas religiones son de origen judeo-cristianos han pasado de la teología a la cotidianidad. Entonces figuras fantásticas y míticas como el diablo, Lucifer y todas sus legiones de demonios empezaron a salir del infierno para poseer y negociar con las almas de esas personas distintas y evolucionadas. Y es así como se empieza a creer como los llamados brujos y alquimistas tienen relación con esos míticos personajes bíblicos e imaginarios. Pero no en todas las partes del planeta es lo mismo. No. Por ejemplo, en el África ardiente o en la exuberante América, donde el culto a los dioses de la naturaleza no está enmarcado por religiones que pretenden someter la mente y la conciencia humana a partir de comportamientos de miedo, pues no existen personajes míticos de naturaleza diabólica o satánicas o Lucifer, nada de eso. Allí las cosas son completamente distintas. Allí la religión no es estructurada en procura del miedo ni en la manipulación del poder. Allí los brujos son considerados sabios, curanderos, y usualmente son ellos quienes ostentan los sacerdocios o son llamados chamanes. Y entonces en estos pueblos se entiende que el poder de la predicción, de la sanación y del conocimiento depende de rituales ancestrales que comunican al hombre con los sabios espíritus de la naturaleza o de pronto de sus ancestros mismos. Entonces, mientras medio planeta ve con malos ojos a quienes desarrollan capacidades mentales y espirituales, llamándolos brujos, hechiceros, otro porcentaje del planeta no solo los ven con buenos ojos, sino que posicionan a estas personas en altas jerarquías sociales. Con el desarrollo y evolución de las sociedades celtas, pertenecientes al viejo continente, se da inicio a una fusión de religiones antiguas de culto a la naturaleza, prácticas enoteístas, donde los elementales y los espíritus de las plantas, del bosque, de las piedras y de los ríos interactúan con el espíritu que habita dentro del cuerpo físico humano en una relación de conciencia y misticismo, marcado por el reconocimiento y el manejo de las energías. Entonces aparece Wicca como fusión de viejas y antiguas religiones europeas tribales, donde las brujas, curanderas y hechiceras son consideradas como poderosos seres místicos que logran fusionarse con esos espíritus y energías de la naturaleza. Entonces,
ya tenemos tres definiciones de brujo o de brujas. El concepto demoníaco que le imprime el mundo de origen judeocristiano, el concepto de brujo, curandero o chamán de los pueblos americanos y africanos, y el concepto de bruja que maneja la Wicca. Pero es realmente la mezcla de esos tres conceptos de brujas lo que define a la bruja moderna. Entonces, hoy denominamos brujas a todas aquellas personas que utilizan talismanes, que van a misa, conjuran cuarzos, leen el tarot, encienden velas, hacen rituales en el solsticio, les gustan los inciensos, se ponen taciturnas en las noches de plenilunio o de eclipse, o rezan fotografías y conjuran muñecos de vudú para hacer que algún novio sea fiel, no se gaste el sueldo o deje de ser agresivo. Y en consecuencia cogemos la costumbre social de llamar brujerías a todas las cosas que hacen esas personas. Entonces, si vemos a alguien encender varitas de incienso, decimos, ya empezó a brujear. Si alguien nos cuenta que fue a leerse el tarot, ¿de verdad ya fuiste a brujear? O si vemos a alguna persona con collares de cuarzos, o la vemos cocinar hierbas para bañarse con esas aguas, ya empezamos a especular y a decir que esa persona es bruja. Todo lo que suene a místico, oculto o poco común o esotérico se convirtió para nosotros en brujería. Y en ese concepto entramos a empujones, a astrólogos, metafísicos, tarotistas, babalorichas y en general a todas las personas que se dicen de la nueva era. Y hasta aquí la cosa pues está en paz. Cada uno vive como quiera, haga o crean los demás, no debe por qué afectarme a mí, a no ser que de verdad me pueda llegar a perjudicar a mí o a la comunidad. En el mundo hay de todo y debe haber mundo para todos. Hay gente que es rara y extraña para mí. Y con toda seguridad yo soy raro y extraño también para ellos. En el respeto por los demás está la clave de la tolerancia y la convivencia pacífica. Pero todo se complica cuando las cosas no te están saliendo bien. Cuando te peleas con algún vecino por alguna cosa y a los pocos días todo se te complica y enreda y empiezas a pensar que esto no es normal, que vas de para atrás, o cuando alguien te dice que fuiste víctima de alguna brujería, las cosas se ponen raras, se ponen complicadas. Y es que desde el momento en que empezamos a creer que nuestra mala racha se debe a brujería, que tal vez nos hizo el vecino o el enemigo, y cuando algún amigo nos hace caer en la cuenta o deducimos que fuimos brujeados, todo se enreda y se complica por las implicaciones de carácter psicológico, energético y económico que esto nos trae. Psicológico porque nos llenamos de temor frente a nuestro destino, nos da rabia y nos sentimos impotentes ante ese poder desconocido para nosotros. Energético porque la brujería es precisamente una carga energética fuerte que fue lanzada sobre nosotros y que usualmente bloquea todas las energías del cuerpo sutil, todas las energías de nuestro campo mental y podría traer consecuencias fuertes a nuestra psiquis y a nuestro cuerpo físico. Y económica porque pues obviamente nos obliga a ir donde alguien que sepa para establecer si es o no es brujería lo que tenemos. Y esas clases de consultas pues obviamente cuestan algo de dinero y para ser francos sé que la gente va a un sitio y luego al otro y luego al otro para confirmar o descartar el diagnóstico de la brujería. Entonces ya estaríamos hablando de 2 o 3 consultas como mínimo y en el caso de que lo sea tendríamos que asumir unos costos económicos para eliminar esa brujería y para bloquear unos futuros ataques. Entonces, señores, estamos ante 2 situaciones. La primera es que tenemos brujería encima, nos hicieron un trabajo de brujería o simplemente no la tenemos. Si no la tenemos, en ese caso todo se pone como peor, porque entonces muy en el fondo la gente quiere saber que tiene brujería, pues así tendría sentido o se justificaría todo lo que está pasando. Pero si no es así, tenemos problemas serios, pues al eliminar o bloquear una brujería, todo volvería a la normalidad. Pero si no la tenemos, entonces nos preguntamos
qué está pasando, por qué todo anda mal. Acaba de eliminarse la posibilidad de justificar las cosas de mi realidad porque no tengo brujería, pero todo anda mal. Esto está raro. Usualmente queremos achacarle nuestros males a la envidia de la gente o a la venganza que ejercen a través de la brujería. Estamos acostumbrados para vernos como víctimas y achacarle nuestra mala suerte a nuestros enemigos, a nuestras exparejas o a nuestra perversa suegra. La gente no quiere aceptar que lo que vive, la realidad y el mundo que vive son el producto de sus pensamientos, de sus actitudes, de la energía que proyectan, de lo que dicen minuto a minuto, o simplemente son las consecuencias de sus malos actos. Y en ese caso no se trata de brujería. Si nos confirman que se trata de alguna brujería, el tarotista o el babaluchá al que acudimos podrá utilizar muchas palabras como brujería, hechicería, entierros, clavos, empavamientos, ajogún o sorbos, etc. Nuestra mente entra en shock. Nos preguntamos cómo funciona la brujería, qué es exactamente la brujería. Pues para que nos entendamos, la brujería es alguna práctica energética y mental mediante la cual una persona transmite a otra una cantidad de descargas energéticas fuertes, impregnadas de alguna orden o algún propósito específico para que la otra persona experimente cosas, se comporte de alguna manera, piense, sufra o no pueda hacer determinada cosa. Las brujerías actúan dentro de las leyes o normas de la magia imitativa y para ello requieren muñecos de trapo o de parafina, fotografías, cabellos o prendas usadas por la persona que va a ser brujeada. Se necesitan todos estos fetiches para poder aplicar el principio imitativo energético. Y sobre este se descarga la intención, la solicitud y orden para que la persona piense, siente, actúe de determinada manera y luego de ello se vierte sobre el fetiche todo el mentalismo, capacidad mental del operador brujo. Entonces, en otras palabras, con una fotografía tuya se puede hacer una réplica psíquica y energética tuya. Se le puede transmitir órdenes a nivel mental y espiritual y mediante rituales precisos quedas brujeado o intervenido psíquica y mentalmente. Ahora te preguntas, ¿y cómo me libro yo de la brujería? ¿Y cómo yo anulo todos esos efectos en mí, en mi vida? Existen muchos sistemas para anular las brujerías, sistemas y procedimientos que involucran elementos naturales y químicos con el fin de disipar los altos voltajes energéticos adheridos a nuestro campo de energía sutil o campos mentales. Y aunque no es tan complicado hacer un procedimiento de anulación de brujería, yo recomiendo consultar con un especialista en el tema y no con charlatanes de barriada, quienes terminarían estafándote o inyectando torpemente otras descargas adicionales a las que ya tienes encima. Una brujería bien hecha bloqueará todos tus caminos, entorpecerá tus procesos, afectará tus procesos mentales, tu situación económica, tu vida sexual, tus sentimientos y todos los aspectos de tu vida diaria. Para deshacerte de una brujería, primero tienes que conservar la calma. La calma para no darle ni espacio ni más poder en tu mente. Debes acudir donde personas idóneas en el tema para que las cosas no se compliquen. Y lo más importante es que debes realizar todos los pasos del proceso de limpieza muy atento a las indicaciones que se te suministren, y un olvido podría causar desórdenes terribles o te podrían dejar igual a como estabas y perder el tiempo o perder el dinero. La brujería es energía y la energía con otra energía más fuerte se puede anular. Algunas brujerías muy complicadas son las brujerías practicadas por santeros, candombleros o por los bocós de vudú. Eso es difícil de quitarlos. Espero que este video haya despejado muchas dudas, y si necesitas ayuda para este otro tema, puedes apartar una cita conmigo al 305-296-3995.
Sígueme en el Facebook Juan Manuel Candomblé o en el Twitter @byjuanmanuel. H para ti.